del audio? ¿Y hay algo más? La de la crónica salvaje, todos, y algunos que fueron por sorteo, otros 2 prácticos que solo sorteamos 5 trabajos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Buenísimo. Y era el trabajo del 24 de marzo y otro trabajo que en este momento no me acuerdo, pero eran 3 en total. Uno general de la crónica salvaje, que era del audio, que primero escribieron y después hicieron el audio, y otro que les tocó a algunos la cuestión de entregar los trabajos para ser evaluados. Diego, haga su consulta. Profe. Estamos para atenderle. ¿Se me escucha bien ahí? Yo quería consultar, usted dice que los que tienen 6 en el primer parcial, bueno, están en condiciones de ser tenidos en cuenta si se aprueba el segundo parcial con más de 8. Digo, el recuperatorio del primer parcial, ¿va a haber recuperatorio? Y digo, si se aprueba ese recuperatorio, ¿cuenta como... ¿Se puede promocionar aún la materia aprobando el recuperatorio y el segundo parcial? No, si vos estás desaprobado en el parcial y vas al recuperatorio porque estás desaprobado, no. Si vas al recuperatorio porque te enfermaste de COVID, porque tenés un certificado médico y es la primera vez que haces el primer parcial en la fecha de recuperatorio, sí, ahí podés promocionar. ¿Se entiende? Sí, yo no lo hice, no lo tengo desaprobado, no lo hice, digamos. ¿Pero por qué no lo hiciste? No, digamos, no hay justificación, no tengo... Bueno, entonces no. No, entonces podés regularizar perfectamente y hacer un hermoso examen final, pero no podés promocionar. Está bien, profe, pero igualmente ¿se puede recuperar eso o no tiene sentido recuperar el primer parcial? ¿Cómo que no tiene sentido? ¿No querés regularizar la materia? Bueno, está bien, listo. Se regulariza con el recuperatorio y el segundo parcial. Está. Exactamente. ¿Y cuándo si no, ¿cuál era la opción? Por ahí me estoy perdiendo algo. Contame. No, me confundí yo. Digo, el recuperatorio hay que hacerlo sí o sí para regularizar. ¿Cuándo va a ser el recuperatorio? Bueno, ahí paso a eso. Terminemos las preguntas sobre los parciales y ya les digo la fecha del recuperatorio. Dale, perfecto. Sobre los parciales y la cuestión esta de la promoción. No sé si alguien más tiene alguna consulta al respecto. Profe, Diga. Yo tengo 2 consultas. Una más general, todavía ni miré mi nota, la verdad, no sé cómo me fue, pero sí algo general que nos sirva a todos de cosas que faltaron en general o no, o que estuvieron bien en los parciales. Y después otra que es para hacer un seguimiento nosotros de cómo estamos con las entregas de los trabajos, si hay alguna planilla o algo así, que podamos acceder a ver en qué condición estamos. Yo medio me colgué. En las vacaciones se me hizo todo muy largo y no me acuerdo. Bien. Mirá, si no entregaron trabajos de marzo, salvo que hayan tenido una situación puntual de alguna enfermedad o alguna situación familiar de algún tipo, si no entregaron trabajos de marzo, ya está, digamos, ¿no? O sea, en esta etapa no vamos a habilitar la entrega, salvo situaciones excepcionales que siempre les digo que por favor consulten, ¿sí? En tu caso, si querés, ya mismo estoy abriendo la planilla. Yo tengo vos tenés todo entregado. El TP de Montel no se puede escuchar, pero la que cuenta, que era para todo el mundo, la crónica salvaje, tenés un 7. Y en el examen parcial tenés un 10. ¿Sí? Esa sería la situación en tu caso. Y la primera pregunta era sobre una devolución general sobre los parciales, ¿verdad? Sí, tal cual. Gracias. Bueno, de nada. Ahora, si no hay otras consultas al respecto de los parciales, hago una devolución general y pasamos a la fecha del recuperatorio y luego la clase. ¿Hay alguna otra consulta sobre los parciales? Profe, sí, yo, Tomás Cali, diga. Tomás, no sé si vas a ir por audio o por chat, contame. Por chat, no me andes explicando. Dale. Me tenés, Tomás, si estuviste con COVID, me tenés que presentar un certificado y presentarte al recuperatorio. Me tenés que mandar una copia del certificado, certificado médico o del hisopado, que coincida obviamente con la fecha del parcial, o que esté en la semana del parcial,
y de esa manera te presentás al recuperatorio y si tenés el certificado médico, tenés la posibilidad de promocionar, pero te voy a ser muy sincero, te voy a exigir un poco más, porque ha habido otros casos que la rindieron una semana después, ¿sí? Pero sí tenés posibilidades formales de promocionar y presentate, estudia mucho y fíjate si estamos en condiciones de sacar un 7 o más. Dale, todo bien. Siempre que haya este tipo de situaciones, como en los tiempos que corren hay mucha excepcionalidad, consulten, manden un mail y consulten a ver en qué situación están. Lo mismo, si ustedes tienen una duda, por ejemplo, y esto ya lo dije en otra clase, quedaron libres en una parte de la materia, en producción o en lenguaje, no abandonen toda la materia, porque puede ser que en la parte que aún están regulares y o promocionales, les permitan terminar de cursar y regularizar o promocionar, y después rinden libre la parte que les corresponde en diciembre o en febrero y sostienen la regularidad y sostienen la promoción. No tomen decisiones en caliente, no tomen decisiones sin consultar. El no ya lo tienen, así que siempre pregunten y consulten antes de tomar una decisión que tire al tacho una cursada o que tire al tacho una materia, ¿sí? En ese sentido, No sean como sean cuidadosos. ¿Cómo? No sean como yo, que ¿A después... vos te pasó eso el año pasado? Sí. Bueno. Dije, no, el segundo cuatri va a haber presencialidad, la hago presencial. Y nunca pasó. Y no pasó. Bueno, no lo hagan. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay ninguna otra consulta, paso a una evaluación muy general sobre lo que consultaba Renata en torno a los parciales. Yo les voy a ser muy sincero en este punto. La verdad es que nosotros, y esto lo hemos charlado con profes de otras comisiones, lo que vemos es un menor nivel que el que se vio el año pasado en estos parciales. Me parece que ha habido un poco de menos compromiso en relación a lo que se cursó el año pasado. Me parece que ya le han agarrado la mano a determinadas herramientas para resolver situaciones de examen. Y cuando digo determinadas herramientas, nosotros los profes sabemos que se pasan las preguntas, sabemos que se pasan las respuestas más que las preguntas. Y en esos casos en que ha habido muchas preguntas muy similares, pero que es imposible demostrar quién pasó qué a quién, bueno, la evaluación se hace un poco más compleja y obviamente un poco más rigurosa, ¿sí? En ese sentido, lo que valoramos especialmente a la hora de ver un parcial es aquella parte que es difícil de copiar, que es el análisis, la capacidad que ustedes tienen de analizar teóricamente un audio, ¿sí? Si bien siempre se puede copiar una línea, esto pasó mucho en géneros, por ejemplo, había muchas preguntas muy parecidas, pero también dimos de baja o no valoramos con puntaje muchas respuestas porque eran respuestas que no tenían sustento. Entonces, a la hora de evaluar un parcial, nosotros lo que tenemos que ver es si ustedes pueden sustentar aquello que están diciendo. Si ustedes no lo pueden sustentar con sus propias palabras, con su propia apropiación de los textos, con lo que han cursado a lo largo del cuatrimestre, bueno, ahí evidentemente somos un poco más rigurosos porque también tengan en cuenta esto, que nosotros sabemos que ustedes se pasan preguntas. Y yo no estoy diciendo a fulanito o Juancito o Margarita, porque no lo podemos saber. Son las capacidades de evaluación que tenemos hoy. Pero así como tenemos esa capacidad de evaluación, también tenemos capacidad de leer. Y cuando vemos parciales muy similares, bueno, también vemos que ahí no hay elaboración propia. Cuando no hay elaboración propia, en algunos casos ha habido bochazos o desaprobación del parcial, y en otros casos no ha habido la posibilidad de promocionar, ¿sí? Porque uno no puede decir este parcial está incorrecto, pero tampoco puede decir que hay elaboración como para decir este alumno o esta alumna está para promocionar. En los hechos concretos hay aproximadamente un 30% que está en condiciones de promocionar, hay otro 30% más o menos que regularizó pero no promocionó, y hay otro 30% que ha desaprobado, ¿sí? Esa es más o menos la evaluación. Les ha costado mucho, en algunos casos, hacer el análisis de los audios, ¿sí? Si bien es algo que no necesariamente hemos practicado, es una competencia que les estamos solicitando y que les vamos a seguir solicitando para el segundo parcial. Van a tener que tener capacidad
de comprender los textos, apropiárselos y poder pasarlos a un análisis de audios o de radios concretas. Porque esa competencia es la que ustedes necesitan tener como profesionales de la comunicación. Un profesional de la comunicación no es aquel que puede repetir un texto de memoria, sino que comprende una perspectiva, comprende las herramientas que implica esa perspectiva y la puede poner en marcha tanto a nivel analítico como a nivel de producción, ¿sí? Entonces, la idea era esa, digamos. Sabemos que este tipo de parciales tiene muchas limitaciones, pero es lo que podemos hacer hoy y, bueno, aplicamos nuestras herramientas para tratar de que la formación siga siendo de calidad en estas condiciones. Hay un punto que nosotros tenemos como limitación, y es el de la virtualidad, ¿sí? Eso, y a nivel de la formación de ustedes, lo único que lo puede solucionar es el compromiso por parte de ustedes, porque ustedes pueden aprobar, regularizar, promocionar. Ahora, el proceso formativo va a ser de unas características, van a ser mejores profesionales si se comprometen y no se copian las preguntas, y van a ser mejores profesionales si se comprometen a un proceso de aprendizaje. O sea, nosotros no somos niñeros, ustedes están en la universidad, ¿sí? Si ustedes no se comprometen con su propio proceso de aprendizaje, ahí no hay Lola. Bueno, insisto, pueden burlar el sistema. Y a mí tampoco me preocupa tanto que lo burlen. A mí lo que sinceramente me preocupa es que se burlen a ustedes mismos, ¿sí? Porque ustedes pueden regularizar, aprobar, incluso pueden aprobar toda la carrera. Y si lo han hecho a conciencia, van a ser un tipo de profesionales. Y si lo han hecho así, como les permite hoy el sistema, van a ser otro tipo de profesionales. Y yo también les quiero ser muy sincero en esto, y puede sonar un poco duro. Pero a la hora de salir a buscar trabajo y de demostrar lo que saben y demostrar qué son capaces de hacer, lo que han hecho a lo largo de la carrera se nota y se nota mucho, ¿sí? Y quiero ser muy sincero en esto. Hay muchos, incluso compañeros y compañeras, que han terminado la carrera y no consiguen trabajo porque se nota que la han hecho por arriba de la carrera. Es una carrera que se puede hacer sin grandes diques académicos que dificulten el egreso, ¿sí? Es una carrera que se puede hacer de ese modo. Es una carrera que está pensada por ahí para hacerse ese modo. Entonces, hay un punto que demanda del compromiso por parte de ustedes. Insisto, pueden aprobar la materia, pueden regularizar, pueden terminar la carrera. La diferencia va a estar al final cuando ustedes vean si aprendieron o no aprendieron y si se han construido, porque ustedes lo decidieron, en profesionales densos, serios, con capacidad profesional o no, ¿sí? Terminar la carrera en sí mismo no les va a asegurar nada, así como aprobar la materia en sí mismo no les va a asegurar nada, porque hay una parte que ustedes la pueden eludir, más en estas condiciones. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Yo hoy veo muchos compañeros y compañeras que están trabajando, los compañeros que tienen trabajo, muchos no están trabajando en el área de trabajo nuestro profesional. Y tiene que ver con características personales, también con suerte, pero también con los procesos formativos que han asumido durante su estadía en la carrera de comunicación. Entonces hay una parte que depende de ustedes, ¿sí? Es una carrera universitaria, nadie los va a llevar de la mano, depende en gran parte de ustedes. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bien. No quiero parecer, los estoy cagando un poco a pedo, no quiero parecer como que esto es una cagada a pedo en sí misma, ¿sí? Pero es un llamado de atención. Si la pueden chantear, ustedes deciden si la chantean y eso les sirve, capaz que en algún momento les sirve para zafar, pero no la chanteen en el largo plazo, porque eso se paga. A la corta o a la larga se paga, ¿sí? Eso también es así, digamos, no les voy a mentir. Ustedes van a salir con un título y eso no les asegura nada. Más en el mundo de hoy. Bien, pasamos, si no hay ninguna otra consulta, les paso la fecha. Obviamente la vamos a publicar para aquellos compañeros y compañeras que tengan que rendir el recuperatorio, sea en la condición que sea. El recuperatorio va a ser el martes 21 de septiembre. ¿Sí? Martes 21 de septiembre, se los anoto acá en el chat, después lo vamos a subir, obviamente lo voy a mandar por mail y toda la bola. Martes 21 de septiembre en el horario de
en el horario de cursada, 14 o 14:30, ya lo vamos a ver. 14 horas. Esa semana es semana de exámenes finales, pero es el único modo que nosotros tenemos para poder hacer el recuperatorio sin perder una clase. Si alguno o alguna compañera tiene alguna dificultad justo ese martes 21 porque rinde una o dos materias, me escribe por mail y vemos cómo lo resolvemos. No se queden sin hacer, sin rendir las materias que tengan, ni se queden sin hacer el recuperatorio, pregunten. Insisto, consejo para la materia, para la carrera y para la vida, el no ya lo tienen, siempre pregunten. Diga Juan Ignacio, ¿qué tiene para contarnos? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Me escucha bien ahí? Perfecto. Sí, no, respecto a eso que dijo recién me hizo acordar los horarios de este cuatrimestre, si más o menos están definidos, tipo 14, 14:30, siempre de inicio, pero Sí. ¿hasta qué hora aproximadamente? Y Como siempre para organizarme yo. tratamos de, tenemos que coordinar con la parte de producción, pero tratamos de hacerlo entre las 14 y las 14:30. Estén atentos, siempre hay un margen ahí a las 14 o las 14:30. Si les queda mejor puede ser 14:30 o 14, yo me puedo acomodar. Y el horario va a ser ese, ¿sí? Y siempre tratamos de que la clase no sea más que una hora y cuarto, con todos estos anuncios parroquiales previos incluidos. Bien, bien, perfecto, profe. Sí, por una cuestión de atención, porque sabemos que a los 40 minutos ustedes están Claro. en cualquier otro lado, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Bien, perfecto. Vamos al contenido de hoy, ¿sí? Vamos a presentar pantalla. Compartir. Y vamos a iniciar un nuevo tema, que es el segundo eje de la materia. Díganme si se ve el PowerPoint. Si no se ve, me avisan. Se ve, profe. Se ve, profe. Bien. Lo que vamos a iniciar hoy es la perspectiva discursiva y o enunciativa del discurso radiofónico, que es cómo empezar a pensar cómo desde los discursos radiofónicos construimos audiencias, ¿sí? Para arrancar con este tema, vamos a empezar viendo un texto que es el texto fundacional de esta perspectiva discursiva en los estudios, les diría, sociosemióticos, literarios y de la comunicación. Literarios, sociosemióticos y desde ahí, en los estudios de comunicación. Ese texto fundador es un texto de Umberto Eco, un escritor, pero también investigador, profesor de lenguas o de literatura italiano, que probablemente lo conozcan más como escritor, si es que lo conocen. Y ese texto se llama Lector in Fabula. Está en italiano, lector in fábula, lector en fábula, lector en imaginación. Es un texto que inicialmente está pensado para ver de qué manera las novelas o las producciones literarias van diseñando en su propio discurso, en su propio discurrir, a quién le están hablando, ¿sí? Ese texto, como les digo, es un texto originario que lanza toda esta perspectiva discursiva y enunciativa, que es la que vamos a empezar a ver. Hoy les voy a hacer un breve resumen de este texto Lector in Fábula para empezar a ver de qué manera los propios discursos que producimos van construyendo y determinando, delineando a quién le estamos hablando. Y de esa manera, delineando a quién le estamos hablando, dejamos afuera a algunos tipos de sujetos y sujetas e incluimos la posibilidad de que otros tipos de sujetos y sujetas se sientan hablados por lo que nosotros producimos, sea en literatura, sea en un producto audiovisual, sea en un producto radiofónico, sea en las redes sociales o en cualquier producto comunicativo. Como les he dicho en otras oportunidades, hay algunos modos de pensar los procesos comunicativos que no son exclusivos de la radio, sino que pueden ser pensados para toda producción comunicativa, sea esta profesional o no profesional, incluso para sus propias redes sociales. Miren lo que les digo. Entonces, cuando arrancamos con Lector in Fábula, vamos a intentar pensar de qué manera empiezan a tener importancia explícita y explicitada para los propios productores y productoras
los lectores, aquellos a quienes les hablamos, o las audiencias en el caso de la radio u otro tipo de medios. Veamos de qué se trata. Algunas nociones básicas que vamos a seguir trabajando. No se atoren, no tienen que saberlas ni de memoria ni comprenderlas absolutamente a partir de la clase de hoy, pero sí las vamos a ir introduciendo para que ustedes vayan teniendo una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Nociones básicas para comprender esta perspectiva. En primer lugar, la noción de textos o discursos. Por ahora lo vamos a ver de manera indiferenciada. ¿Por qué? Porque en el texto que ustedes van a leer y que van a tener en el aula virtual colgada junto con la clase, en el texto se va a leer, ustedes van a poder leer textos en vez de discursos. Esa noción de textos después va a ir derivando hacia discurso. Pero básicamente, cuando hablamos de esto en la producción radiofónica, decimos que un discurso radiofónico es todo aquello que se emite por una emisora durante un momento y tiempo determinado, ¿sí? Todo aquello que se emite, sea incluido el silencio, es decir, falta de ninguna referencia sonora, todo aquello que se emite en una emisora durante un tiempo determinado. Todo eso que se emite construye, es parte del discurso radiofónico y es parte de lo que nosotros podemos analizar desde esta perspectiva enunciativa o discursiva. Segunda noción básica, y cuando digo básica digo porque, insisto, los estamos introduciendo estas nociones. Dispositivos discursivos. Cuando vamos a hablar de dispositivos discursivos, vamos a entender que dentro de los textos o dentro de los discursos siempre hay mecanismos o dispositivos, formas, pequeñas formas más o menos sistemáticas, más o menos regulares, que pretenden generar determinados efectos de sentido, ¿sí? Esos efectos de sentido, es decir, pretenden promover ciertas ideas, proponer determinadas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo en la radio tener spots o que no tenerlos, tener música de cortina que no tenerla, poner determinada música que no ponerla, hablar mucho a no hablar, a que sea toda música. Todas esas son decisiones que si uno las hace de manera regular, terminan funcionando como mecanismos discursivos que quieren decir algo, que producen sentido, que proponen algo y que de esa manera van construyendo en la cotidianeidad y en su regularidad los dos mecanismos, los dos conceptos que vamos a ver a continuación. El tercer concepto que vamos a ver a continuación, yo les diría que son los más importantes o son en lo que nos vamos a concentrar en las próximas clases. El primero es el concepto de enunciatario o enunciatarios, ¿sí? Cuando decimos enunciatario, no es lo mismo que decir enunciador. Ya vamos a ver por qué. Enunciador es aquella persona concreta, ¿sí? Concreta, la persona concreta que está produciendo un determinado discurso. Por ejemplo, si estamos escuchando cualquier emisora, la popular, FM popular, Titi Chabatoni, la persona, el conductor, que es el locutor Titi Chabatoni, es el enunciador, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el enunciatario? La diferencia es que desde esta perspectiva discursiva partimos de la idea de que en el discurso o en los textos, a través de dispositivos discursivos, siempre se construyen figuras de enunciación que son distintas a los enunciadores. Esas figuras de enunciación son los enunciatarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el discurso y en las decisiones que se toman al producir discurso, nosotros vamos construyendo determinadas características de enunciación que van delimitando y van proponiéndole a las audiencias que entiendan que los que hablamos y los que producimos ese discurso tenemos determinadas características, tenemos determinados intereses y tenemos determinadas formas de ser. Concretamente, lo que les estoy diciendo es que aquel modo en que nos construimos en los productos de comunicación no son exactamente iguales a las personas concretas o a las instituciones concretas que producen esos productos de comunicación.
Ejemplo concreto. Para seguir con lo que decíamos recién, Titi Chabatoni puede ser o no simpático, puede ser o no gracioso, puede ser o no cordial, ¿sí? La persona Titi Chabatoni puede ser o no todas esas cosas. Ahora, a la hora de producir comunicación y de presentarse en su programa de radio, él construye una figura, construye un enunciatario que tiene esas características. Simpático, cordial y amable y cercano a sus audiencias. ¿Se entiende? Pero eso que construye es el enunciatario, es la figura discursiva. Pero no quiere decir que esa figura discursiva sea como es la persona que produce ese producto de comunicación. ¿Se entiende la diferencia? Profe, yo no entendí muy bien. O sea que sería Pregunta. como el personaje, tipo... ¿Podemos decirle personaje? Sí, en la próxima clase le decimos enunciatario. ok. Pero, sí, a ver, pero vale ¿Al fin y al personaje, cabo vale. no sería la persona? ¿Cómo? O sea, porque lo que nosotros vemos estaríamos viendo a la persona, ¿o no? No, vos estás viendo lo que la persona quiere que vos veas. Estás Ah, viendo a toda la persona. A ver, Entonces- usted piénsenlo en sus redes sociales, en sus respectivas redes sociales, en las propias individuales de ustedes. ¿Ustedes muestran todo lo que son? ¿Exactamente todo lo que son? No. Ustedes construyen un personaje, un enunciatario, ¿sí? Que delimita a esa figura que ustedes son dentro de sus propias redes sociales. Esas redes sociales son un producto comunicativo, ¿sí? Que va mostrando determinadas características. Y ustedes quieren, en las decisiones que van tomando, que las personas a las cuales ustedes se dirigen crean que ustedes son de determinada manera. ¿Se entiende? ¿Es o no es? ¿Es así o no es así? Sí, es verdad. Bien, bien. Profe, Entonces, diga, Diego. en el caso de un programa de radio, o sea, el enunciatario no es una sola persona, en la mayoría de las veces, ¿no? Digo, No. en el caso de un programa de radio, el enunciatario se produce entre el productor, entre el sonidista, todo, el mismo conductor. Exactamente. Hay un enunciatario que puede ser la radio, que se construye de determinada manera, qué sé yo, Cadena 3 dice somos la radio más federal del país. Eso es una explicitación de un carácter que se autoatribuye como enunciatario. ¿Va? El programa de la mañana puede tener autoatribuirse determinadas características y presentarse de esa manera, donde mejor te informás, ¿sí? Por ejemplo. Y a su vez, los conductores o las conductoras pueden construirse de modo distinto, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que los enunciatarios funcionan a distintos niveles. La radio puede ser un nivel de análisis, los programas otro nivel de análisis, y los conductores o conductoras o periodistas pueden ser otro nivel de análisis. Lo que es importante que en esta primera clase a ustedes les quede claro, que por ahí les cuesta mucho, porque tienden a creer ingenuamente en las personas. Joda, es un chascarrillo. No, si ustedes lo ven en sus propias redes sociales, de qué manera ustedes van tomando decisiones para que los otros y las otras vean determinadas características y de ese modo van construyendo un personaje sobre ustedes mismos, ¿sí? Que acentúa lo que ustedes creen que les puede rendir mejor para lograr adhesión de aquellos a que ustedes le están hablando, ¿sí? Y ese personaje tiene que ver con lo que a ustedes les queda cómodo, pero también tiene que ver con lo que ustedes creen que mejor funciona en pos del objetivo que ustedes tengan en esa determinada red social, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo, y hablo de mis redes sociales que son bastante pedorras, en mi Instagram construyo un perfil, pero en mi Twitter trato de construir otro perfil, ¿sí? Sí, es un punto medio entre los gustos de la audiencia y quién habla, digamos. Bueno, sí, a veces sí. Obviamente, nadie construye un personaje que cree que no le va a rendir en ningún plano. ¿Se entiende? Nadie, ni en la radio ni en ningún otro producto comunicativo, hace algo que solo crea que vaya a generar rechazo. No tiene ningún sentido. Para eso no haces un producto comunicativo. Profe, Todo producto comunicativo está hecho para lograr adhesión.
de determinados sectores, de determinada manera, de determinadas características. Pero todo producto comunicativo y por lo tanto todo enunciatario está construido para lograr adhesión. Después podemos, y ya te doy la palabra, podemos construir el enunciatario como lo hace Babi Echecopar, que no sé, seguramente lo ubican, que lo hace desde un lugar bastante soez, de un lugar bastante repulsivo, si querés, o desde otros lugares más cordiales. ¿Sí? Pero siempre hay decisiones que construyen a quien habla de una manera que no necesariamente es transparente con la persona concreta o con la institución concreta. Diga, no sé quién va a hablar, ¿Marcos? Sí, no, inclusive con esto de que hay gente que periodistas, digamos, que prefieren hablar de los demás y no de su vida privada, por ejemplo, que es lo que le va a gustar o va a captar las audiencias, digamos. Sí, bien. Ahí se está mostrando de una determinada manera. Toma decisiones no solo sobre las temáticas sobre las que va a hablar, sino y se está presentando a sí mismo de una determinada manera. ¿Sí? No es solamente que decide de qué hablar, decide cómo se presenta, porque cuando vos decís, vamos a hablar de esto, estás diciendo, a mí también me interesa hablar de esto, sobre la intimidad de otras personas. O sea, los chimenteros, ha habido siempre un perfil, ahora quizás está cambiando un poco, son como duros, o sea, y se muestran como periodistas duros, de que no les importa si hacen daño al resto o no, porque lo que pretenden construir es ese perfil, digamos. Ahora, así como construimos enunciatarios a través del discurso, que es aquella figura que en el discurso aparece como produciendo el discurso, también construimos, y este también es una noción muy importante, destinatarios. ¿Sí? También construimos destinatarios. ¿Qué quiere decir? Construimos las figuras de aquellos a quienes supuestamente le estamos hablando. ¿Sí? Cuando nosotros producimos comunicación, lo hagamos de manera más o menos sistemática o de manera más o menos consciente, o lo hagamos de manera inconsciente, siempre estamos construyendo destinatarios. Siempre estamos diciéndole queremos hablar a este grupo de personas o a personas que tienen esta característica, sea edad, sea sector social, sea intereses en determinadas temáticas, sea intereses en determinado tipo de música, etc. En cada decisión que nosotros tomamos, estamos tomando una decisión en términos de destinatarios. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el problema, sobre todo para productos de comunicación poco profesionalizados, lo que se hace es creer que no se toma esa decisión sobre a quién le hablamos, porque dice, no, yo quiero hablarlo de gente, quiero hacer algo que me guste a mí, punto. Eso es muy común escucharlo, lamentablemente. O no sé, no es una cosa que valga evaluar. Quiero hacer algo que me guste a mí, porque quiero hacerlo yo, qué sé yo, no me importa la audiencia, si me escuchan bien, si no me escuchan bien, si me ponen me gusta bien, si no me ponen me gusta bien, no me importa. Bien. En general, cuando tomamos ese tipo de decisiones, a veces careta, a veces menos o más o menos caretas, lo que terminamos decidiendo es hacer un programa para gente que sea parecida a uno mismo. ¿Sí? Entonces, decidís en función de tus intereses, de lo que te gusta a vos, de la música que te gusta a vos, de lo que te interesa hablar a vos, y le terminás hablando en definitiva a la gente que es parecida a vos. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a funcionar mal, porque por ahí hay una vacancia en ese tipo de audiencia y justo la pegás y funciona. Pero en general, cuando uno toma ese tipo de decisiones, en general funciona mal. Por las razones de que no es un producto muy profesionalizado o incluso porque funciona de una manera poco intuitiva. Pero lo que me interesa que se queden hoy, y ya vamos a desarrollar un poco más, es esta idea. En todo texto discurso hay dispositivos discursivos que construyen en el discurso, no en la realidad. El discurso es parte de la realidad, pero no en la persona concreta, no la emisora concreta, no el medio de comunicación concreta, construyen enunciatarios, que son figuras de enunciación, que solo existen en el discurso.
Y construimos destinatarios que solo existen en el discurso. Esas figuras de destinatarios conforman figuras en las que las personas concretas y reales se pueden reconocer o no. Si las personas se reconocen en esa persona de destinatario, en esa figura de destinatarios, quizás escuchen ese programa. Si no se reconocen en esa figura de destinatario, no lo van a escuchar. No hay forma que lo escuchen. ¿Sí? Ustedes piensen no solo en sus redes sociales, sino también en la campaña política que estamos viendo ahora. Fíjense de qué manera cada partido y cada candidato se construye discursivamente de una manera determinada. Y fíjense a quién le hablan. Está muy claro a quién le habla cada uno. El otro día, no sé si lo han podido ver, veía un spot publicitario, un cartel gráfico de publicidad, no sé si han visto algo de campaña, probablemente sí, porque nos entra por todos lados, de Luis Juez, el candidato cordobés de Juntos por el Cambio. Y la frase era muy simple, decía, somos la versión más dura, o más fuerte, no más dura, del anti-kirchnerismo, algo así decía. ¿Qué cree? Es muy claro lo que está diciendo sobre sí mismo, ¿sí? Un juez para Cristina. Ahí está, esa línea. Es muy claro lo que está diciendo sobre sí mismo. Dice, dentro de la oposición somos los más duros, somos los que somos más anti-kirchneristas, ¿sí? Eso no necesariamente es lo que la persona es, ¿sí? No quiere decir que eso es Luis Juez. Quiere decir que así se presenta discursivamente, ¿sí? Ahora, ¿a quién le está hablando? ¿Construye un destinatario ahí o no? Vale responder. Sí. Sí. ¿A quién le está hablando? A los antikirchneristas. A los antikirchneristas. Es una línea así, establece una línea muy clara y no tiene que decir a vos te estoy hablando que sos antikirchnerista. No, porque al construirse él de determinadas características y en función de un hecho determinado, que son las elecciones, está construyendo discursivamente un destinatario. Y si hay destinatarios que se consideran antikirchneristas, lo más probable es que escuchen ese discurso, que le den una oportunidad a ese discurso. Después, si lo votan o no, es otra cuestión, ¿sí? Pero la primera parte, en toda campaña política, es que te escuchen. Después, si logras el voto, ¿no? Esa es otra cuestión. Ahí Juan dice a los que escuchan a Babi, por ejemplo. Sí, puede ser a los que escuchan. No sé si hay mucha gente que escucha a Babi aquí en Córdoba, la verdad que no lo sé. Bien, vamos con el texto. El papel de los destinatarios desde el texto Lector Infausto. Primer punto. La idea de destinatario o de lector siempre funciona porque va a plantear Humberto Eco, siempre demanda, todo texto y todo discurso, demanda que haya un destinatario que coopere con ese discurso, que coopere con ese texto, y que lo complete. Lo puede completar de distintas maneras, ¿sí? Que complete en el sentido de que se lo apropie y que de esa manera sienta que eso que se está produciendo es hecho para él o para ella. ¿Se entiende? Cuando se produce ese mecanismo de identificación es que los productos de comunicación funcionan. Por eso nosotros volvemos a leer un diario. Por eso nosotros volvemos a ver una página web o volvemos a visitar o seguimos un perfil en determinadas redes sociales o volvemos a escuchar un programa de radio o volvemos a ver un programa de televisión. Porque sentimos que algo de lo que se está produciendo ahí está hecho para mí. ¿Sí? Me llama, me interpela, me promueve cierto plano de identificación. Si hay ahí un enganche, yo puedo consumirlo. Si no hay enganche, si no hay ningún plano de identificación, ahí no hay consumo. Ahí no hay diálogo posible, ¿sí? Ese proceso de completar el proceso de comunicación apropiándose del producto comunicacional puede ser discutiéndolo en parte o apropiándoselo de manera total, comprándolo todo, ¿sí? ¿Cuánta gente ahí dice, no, yo escucho o veo tal cosa? Hay cosas que no me gustan, pero lo otro me gusta, ¿sí? No quiere decir que la gente sea estúpida y repita como loro lo que se le dice en un medio de comunicación, sea el soporte que sea. No,
pero siente que algo de lo que se está diciendo ahí tiene que ver con lo que esa persona es, ¿sí? Tiene que ver con lo que esa persona es. Marcos, ahí está levantando la mano, diga. Puede ser, profe, cuando también, por ejemplo, los lectores leen tal portal y después leen otro portal y también comparan el texto o textos de noticias, por ejemplo. Sí, sí, obviamente. Pero si lee dos portales es porque siente que hay algo de él, de ese lector, en esos dos lugares, ¿sí? Hay algo que le está hablando y que está sintiendo que tiene que ver con él. Es un tipo de público muy, muy especial, aquel que lee para contrarrestar o para saber, como dicen muchos, qué está diciendo el enemigo, ¿sí? Qué sé yo, un macrista que lea El Destape o Página 12, o un kirchnerista que lea Clarín o La Nación, que lo lea así sistemáticamente. Eso es muy chiquito y tiene que ver con un rol político, con un interés muy particular, pero en general las mayorías no hacen eso, ¿sí? Las mayorías no le ponen tanta energía a consumir un medio de comunicación. La mayoría siente que el medio de comunicación dice algo que lo entretiene, que le gusta, que le hace sentir bien consigo mismo, que lo identifique en algún plano y por eso lo consume, punto. No hay mucha más vuelta que esa. Después, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le interesa? ¿En qué lo moviliza? Ya sí, esos dispositivos son más complejos, porque sobre todo los medios grandes logran agregar audiencias amplias con distintos dispositivos discursivos, ¿sí? No le dicen todo o no seducen a todas las audiencias de la misma manera. Pero eso es algo que ya vamos a ir viendo. Entonces decía, un lector siempre coopera con el texto, con el discurso, un oyente o un destinatario, en este caso, siempre coopera con un discurso radiofónico. Llena los espacios vacíos, activa saberes previos y competencias previas y conecta, hace las conexiones de aquello que se dice en este discurso con otros discursos que andan dando vuelta en la sociedad y en la cultura en general. Esas conexiones lo ponen en un lugar activo al destinatario y en definitiva a las audiencias posteriormente. En todo discurso hay, va a decir Eco, estos artificios significativos, que son estos mecanismos, ¿sí? Estos mecanismos o estos dispositivos discursivos que necesitan que el destinatario los actualice, que necesitan que el destinatario adhiera o los discuta. Muchas veces cuando los discute, los discursos radiofónicos y otros medios van cambiando a lo largo del tiempo. Porque cuando las audiencias no se reconocen en esos medios, los medios toman nota y van haciendo actualizaciones o van metiendo cambios en esos discursos para seguir logrando que determinados destinatarios se identifiquen en esos discursos. Y el tercer punto que quería marcar en esta diapo es la construcción de ese destinatario presupone competencias. Presupone reconocer códigos gramaticales, culturales que permitan comprender lo no dicho, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de Babi, cuando Babi dice, hay algunos que chorean, se la han llevado toda y no aparece. Babi no tiene que decir ahí que se está refiriendo a Cristina o a los kirchneristas o a los chorros o a no sé qué cosa, o a la figura que funciona en ese discurso, ¿sí? O cuando en los discursos kirchneristas, de medios kirchneristas, dice, bueno, sí, lo que pasa es que algunos son campeones de la vagancia, o son los jefes reposeras, no sé qué cosa, tampoco necesitan decir determinadas cosas, porque se sabe en esos públicos, en esas audiencias, y en definitiva en esos destinatarios, que se está hablándole de las figuras macristas o de Macri en sí. ¿Se entiende? Siempre ahí hay un juego de completar, de apropiarse, de interpelar o de movilizar a esos destinatarios para que participen activamente de esa producción discursiva, sea de manera explícita, mandando mensajes, participando en sorteos, etcétera, o sea de manera implícita en su casa, diciendo, por ejemplo, sí, la chorra de Cristina o el guacho de Macri, qué sé yo, no importa, para seguir con los ejemplos. No sé si se entiende. Cualquier cosa me van a interrumpir. En ese sentido,
todo discurso demanda movimientos cooperativos. Hay espacios en blanco para ser rellenados, completados, cubiertos. Todo discurso demanda un destinatario como condición indispensable de su propia capacidad comunicativa. Y esto es lo que les decía al principio. Todo discurso construye enunciatarios y todo discurso construye destinatarios. Lo hagamos de manera consciente o lo hagamos de manera inconsciente, eso se produce, porque el funcionamiento de los discursos tiene esa característica. Más allá de que nosotros digamos, no me interesa quién me escucha, ese enunciatario y ese destinatario se produce de la misma manera y tiene efectos a la hora de construir audiencias. Porque si nosotros lo hacemos de manera consciente, vamos a ver o vamos a intentar hacerlo de la manera más amplia o de la manera más focalizada posible para que esas audiencias que yo estoy esperando que respondan, respondan. Si yo lo hago de manera inconsciente, les diría que es casi un acto de fe y un hecho de la suerte, si eso funciona. Puede ser que funcione así, está lleno de productos que por alguna eventualidad han funcionado. Pero en general, los productos que funcionan están bien trabajados. Dicen, vamos a ir a esta audiencia que tiene tales características de edad, que tiene tales características sociales, que le gusta tal cosa, que le interesan tal tema, que le gusta tal música. Y en función de esas características, construyen una propuesta discursiva que le hable a esa audiencia, construyen un destinatario en el que esa audiencia pueda reconocerse. ¿Cómo este discurso prevé al destinatario? Esto mismo que les estoy diciendo. Construye primero competencias, saberes, ¿sí? Y después características. Le hablan de determinada manera. Si hablo de determinada manera, le hablo de los jóvenes. Si hablo de otra manera, le hablo de los adultos jóvenes. Si hablo de otra manera, le hablo de los adultos mayores. Si hablo de determinada manera, le hablo de los sectores sociales bajos. Si hablo de otra determinada manera, le hablo a los sectores medios. Y si hablo de otra manera, le hablo a los sectores sociales altos. Intereses. Si yo sé que tienen determinados intereses en determinadas temáticas, las incluyo en mi programa o no las incluyo. Y en condiciones de vida. Por ejemplo, si yo estoy diciéndole en, no sé, vamos a decir Gamba, vos que estás, y yo digo al aire, vos que estás estudiando para los exámenes, vos que estás estudiando para ir a la facu, ya presupongo y estoy construyendo un destinatario que va a la universidad, que es joven, que está estudiando, que puede tener el tiempo en su casa para estudiar. De distinta manera, si yo en una radio digo, para los chicos de la obra que están haciendo el fratachado, que están haciendo la loza en Barrio Pueyrredón, ya estoy construyendo un destinatario totalmente distinto, ¿sí? Que delimita una figura de identificación en la que se van a poder reconocer determinadas audiencias y no otras. Y lo mismo con cada decisión que yo tome. Temáticas, música que incluyo, duración de los bloques hablados, duración de los bloques musicales, si incluyo o no incluyo información, qué tipo de información incluyo, si incluyo solamente información de orden útil o para circular por la ciudad, o incluyo información mucho más profunda sobre el orden de la economía y la política y no sé qué cosa. Cada decisión que yo tomo delimita un destinatario. Y ese destinatario permite que se reconozcan determinadas audiencias y no otras. En ese sentido, generar un discurso implica aplicar siempre una estrategia que nosotros en comunicación decimos una estrategia de anticipación. Una estrategia que presupone lo que va a hacer el otro con lo que yo le propongo. Yo sé que si yo empiezo a hablar de política, probablemente mucha gente me diga, ándate la que te parió, cambio o me pongo a ver otra cosa. Yo sé que eso va a funcionar en una mayoría y más en el contexto actual. Entonces yo ahí puedo hacer y aplicar, porque a mí me interesa, como objetivo del programa o del producto de comunicación, hablar de política, pero como sé anticipadamente que me van a putear si hablo de política, puedo establecer alguna estrategia, hablar poquito, decirlo de un modo agradable, agarrarlo desde el humor, agarrarlos de un personaje y 1000 estrategias más. Esas son estrategias de anticipación. Conociendo a quién le hablo, yo me anticipo. Y finalmente, para ir cerrando, construir destinatarios siempre implica construir también adversarios, ¿sí? Que pueden
adversarios en el sentido de destinatarios potenciales a los cuales yo no les hablo. Por ejemplo, en Radio Popular, que está orientada a sectores populares, hablan mucho de los chetos. ¿Sí? No, porque no, bueno, esta música no, sabemos que el cuarteto no se lo dejan escuchar ahí en los country, porque son todos unos chetos, no sé qué cosa. ¿Sí? Construyen figuras de adversarios o adversativas que permiten reforzar la figura de los destinatarios. ¿Sí? Como yo tengo un otro diferente, refuerzo quiénes somos y a quién le hablo. Pero eso también ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los elementos concretos? Algo ya se los he ido anticipando, que permiten ir construyendo este destinatario. Obviamente la música, obviamente las temáticas, cómo abordo esas temáticas, el tipo de lenguaje que aplico, el tipo de léxico, el vocabulario que utilizo, como les decía, las temáticas, si utilizo o no marcas de género, marcas etarias, ¿sí? Si yo hablo muy apendejado, y bueno, probablemente me escuchen más jóvenes, pero si a mí se me nota que eso es totalmente artificial, probablemente esos jóvenes no me escuchan. Y también las cuestiones locales, ¿sí? El campo geográfico dentro del cual yo delimito el discurso. Como les decía recién, no se trata solo de esperar que existe el destinatario, sino de tomar las decisiones de la manera más planificada y consciente posible para construirlo de la manera que yo quiero construirlo. Después eso también puede funcionar o no, porque está bien hecho, porque está mal hecho, porque no hay una audiencia para ese destinatario. Ya ahí entran a jugar otro tipo de cuestiones, pero lo que es piola es que un producto comunicacional no funcione porque no estuvo bueno, porque no prendió, o porque la competencia fue mejor, o por lo que fuera, pero no porque fue hecho con desdén y sin profesionalización. Y lo último que también se los he dicho, tanto destinatario como enunciador se construyen, no como personas reales, sino como funciones dentro de los discursos. Se pueden construir de manera más o menos planificada y consciente, o se pueden construir de hecho como deriva de lo que uno hace al realizar ese producto de comunicación. Ahí Juan me preguntaba en el chat, ¿puede ser, profe, que se construyen los personajes en función de los nichos, los destinatarios? Sí, evidentemente, si yo sé que en las audiencias hay determinados nichos vacantes, o determinados nichos, o yo quiero discutir y competir por esos nichos de audiencia, que a mí nichos no me gusta porque es una palabra muy del mercado. Yo hablo fundamentalmente de sectores o segmentos sociales o segmentos de audiencia. Pero sí, evidentemente, cuando yo sé a dónde quiero ir, construyo el destinatario de determinada característica para intentar que ese nicho o ese sector de audiencia se identifique con esas figuras o esas figuras de destinatarios. ¿Se entiende, Juan, eso? Se fue al baño o se fue a otro lado. Bueno, ya vendrá Juan. ¿Alguna pregunta? Por ahora cerraríamos la parte más teórica. Es una cuestión medio densa. Se entiende, profe, gracias. Perfecto, Paulito, gracias. Sí, me gustaría que consulten si les ha quedado más, que me digan primero y que consulten si tienen alguna duda, si les ha quedado más o menos clara la perspectiva. Esta perspectiva la vamos a ver en todo el cuatrimestre y va a ser el eje central del segundo parcial. Así que es importante que la vayamos masticando y vayamos teniéndolo lo más claro posible, ¿sí? Si no hay ninguna consulta, pasamos a un ejercicio para ir parloteando y charlando sobre esto y ya los dejo ir. Cuéntame. ¿Se entiende o no se entiende? Yo entendí, profe. ¿Se entiende? Sí, Bien, profe. Perfecto, clarísimo. Dice acá Max, bien, se entiende. Bueno, vamos, les voy a proponer, voy a dejar de compartir y les voy a proponer escuchar un audio que es un podcast producido aquí en Córdoba, producido por la gente de Parque Podcast, quizás algunos los han escuchado, en una coproducción con los SRT. Es un podcast que, si se los digo así, probablemente no les guste, pero bueno, capaz que a algunos sí.
pero a mí me parece piola, ya les voy a decir por qué. El podcast se llama Descubriendo China, y yo lo que les propongo es escuchar 6 minutitos, 6 minutitos de la primera parte, ¿sí? Del primer episodio. Me equivoqué, no tenía que dejar de compartir, porque quiero que vean unas preguntitas que yo quiero, no se los pido como trabajo práctico, sino que tomen nota de esto que van a escuchar en función de estas preguntas, teniendo obviamente en cuenta la idea de enunciatario y de destinatario. Vamos a escuchar 6 minutos del podcast y quiero que tomen nota de esto. ¿Quiénes hablan? O sea, ¿cómo son aquellos personajes que se construyen como enunciadores en el podcast? En realidad les estoy preguntando cómo son los enunciatarios. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué características ustedes pueden reconocer en función de lo que se escucha en esta primerísima parte del podcast? Y a la vez, que tomen nota, please, les pido que lo hagan así, que escriban así suelto para que no se lo olviden. Pero también como primer ejercicio que a ustedes les sirve para ir afinando el mecanismo conceptual, a quiénes les hablan y cómo son esas personas a quienes les hablan. Obviamente, la primera gran decisión es la temática del podcast y el título del podcast, ¿sí? Descubriendo China ya habla de determinados enunciatarios y determinados destinatarios. No es para cualquiera un podcast que hable de descubrir China, que estamos hablando obviamente del país, es un podcast sobre el país chino. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí o no? Bien, profe, se entendió. paso el audio, tomen nota y después compartimos para ir peloteando sobre qué escuchan. Díganme en todo caso si yo creo que se escucha bien, pero díganme. Habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China. Bueno, Santiago, se está terminando esta sobremesa, tenemos que ir a lavar los platos y todavía no me respondiste esa pregunta por la cual nos juntamos hoy. ¿China es un país comunista o no es un país comunista? Y es complejo. No. Respuesta no válida. Mirá, ¿cómo te puedo explicar? Hagamos una cosa, acércame el vaso ese que tenés ahí cerca. ¿Este? Sí. Toma. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que este vaso que tengo acá es la idea de comunismo que tenemos acá en Occidente. Sí. Yo si te digo comunismo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y Cuba, Rusia, no hay propiedad privada, todos cobran lo mismo, no, intervención del Estado. Bueno, mira, y ahora acércame el hielo ese que tenés un poco más allá. ¿Para que lo parto? Voy con un cuchillo. No, pásamelo así. Pero es grande. Este hielo grande que tenemos acá, vamos a imaginarnos que es China. Entonces, si intentamos meter este hielo grande que es China en este vaso, que es la idea que tenemos nosotros de comunismo en Occidente, no entra. Y o rompemos el vaso o rompemos el hielo, y en este podcast en el que vamos a estar descubriendo China, no vamos a hacer eso. Vamos a intentar hablar sobre China con algo que, porque este es el momento friki del podcast, con algo que en la academia se llama empatía estratégica. Ah, bueno, el intelectual de la familia. Contanos de qué se trata esto de empatía estratégica. Bueno, Zachary Shore la define como la habilidad de salir de nuestras mentes para entrar en la de otros, intentando determinar qué motiva y qué limita a la otra parte. Te diría que es intentar salir de nuestros ojos, de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, intentar de afinar un poquito la mirada, de tener los ojos un poco más rasgados para intentar entrar en esa cosmovisión que tienen los orientales sobre su propio mundo. ¿Y todo eso lo vamos a hacer nosotros dos? No, tenemos algunos invitados a la mesa, por ejemplo Francisco Tayana, a quien le hicimos la misma pregunta. ¿Cómo lo ves, Francisco? Yo creo que es una pregunta un poco compleja para describir, porque acá no solo estamos hablando del caso de China versus yo todos los demás países que he vivido en mi vida han sido siempre dentro de Occidente. Entonces acá creo que hay una doble capa que influye sobre la pregunta. En primer lugar, China no solo se trata de un país socialista gobernado por
por un sistema de gobierno de partido único en el modelo marxista-leninista, sino que además es un país muy distinto a casi cualquier otro por su propia historia y tradición. Es un país, digamos, en la esfera filosófico, moral, religiosa, es un país confuciano, y es un país del este de Asia, con lo cual yo creo que todos esos factores tienen un impacto, fuera del modelo político que tenga. ¿Viste que te dije que es una respuesta compleja? Bueno, no fue complejo desde siempre. Te diría que entre 1949 y 1976 la respuesta era bastante sencilla. ¿Por qué? Y porque durante esa etapa fue la etapa en que la República Popular China fue conducida por Mao Zedong. Mao Zedong, cuyo nombre es Zedong y su apellido es Mao, porque en China los apellidos van primero, fue el fundador y máximo dirigente de la República Popular China. Vivió entre 1893 y 1976. Fue una de las personalidades más importantes del siglo XX. Y ahí estamos hablando de un comunismo mucho más parecido a lo que tenemos en nuestras mentes. Planes quinquenales, revolución cultural, reforma agraria. Sobre todo, te diría, era un modelo, un sistema que se proponía ser alternativo al capitalismo. Estamos hablando de una época en la historia que el mundo estaba dividido en dos. Había dos campos, un campo socialista y un campo capitalista. Tal vez a la generación nuestra, la que nació después que cayó el muro, nos es difícil imaginarnos eso. Pero bueno, incluso al día de hoy existen dos partidos políticos en Argentina que se reivindican maoístas. Sí. Y es más, ¿sabés quién era maoísta? Lo presumo, pero mejor decirlo vos. Nuestro papá, Pedro. Pedro, contanos, ¿de qué se trataba ser maoísta en tu época? Creo que el maoísmo expresó no solo en Argentina, sino en el mundo, la lucha en contra de las superpotencias. En esos momentos, Estados Unidos y la URSS, y el surgimiento del movimiento de no alineados y de la teoría de los tres mundos. Para mí, el mayor aporte de Mao es el manejo de las contradicciones, principal y secundarias, y el desarrollo de la idea de frente único. Pero entonces, ¿cuándo? A partir de 1976. Bien, hasta ahí. ¿Se escuchó bien? Bien. ¿Se escuchó? Sí, profe, se escuchó. Bien, bien. Bueno, bueno, a ver, cuéntenme en función de estas preguntas, ¿de qué pudieron tomar nota y si pudieron empezar a ver esta idea de las figuras que se construyen a nivel discursivo en un producto comunicacional, tanto enunciatario como destinatario? Vamos por las primeras dos, enunciatarios. ¿Quiénes hablan en el podcast? ¿O quiénes se construyen como enunciatarios? Yo puse solo jóvenes. A ver. ¿Renata? Yo de quiénes hablan, tipo anoté que son jóvenes. Jóvenes. ¿Por qué anotaste eso? Lo anoté primero por el dispositivo que usan. Ya tener un producto en Spotify, para mí Bien. ya es algo. Perfecto. Y después, no sé, hablan de friki, hablan de cosas, no sé, modismos capaz. Léxico, exacto. Usaría gente grande, digamos. Bien. Eso es todo. Entonces tenemos plataforma por un lado, léxico por otro lado, que van delimitando en un enunciatario joven. ¿Qué otra característica de esos enunciatarios pudimos ver? Profe, Diga. digamos, ellos hacen de cuenta como que están en una sobremesa, Exacto. se muestran como relajados y lo que son, o sea, yo lo conozco el podcast, ellos son dos hermanos, y como que también incluyen a esa sobremesa al padre, bueno, hay muchos invitados, invitadas que están como si estuvieran ahí y tratan de descontracturar o de que se comprenda un tema tan complejo como, bueno, como lo es China en sí, el país. Exactamente. Entonces tratan de llegarle, así produciendo ese producto comunicativo, ese discurso en realidad, tratan de llegarle a un público occidental que no está, que les interesa, pero por ahí no está tan interiorizado en el tema. Exactamente. Y fíjense, en una parte dice, pásame el hielo. ¿Sí? Pásame el hielo, pero está muy grande, busco un cuchillo. Fíjense, esa pequeña imagen, que es una decisión de producción, cómo está construyendo enunciatarios jóvenes,
que toman Fernet en jarra y rompen el hielo con un cuchillo, o más bien jóvenes, y cómo eso a su vez interpela o propone algunas determinadas figuras de quién puede llegar a escuchar eso, ¿sí? Porque no es una casualidad, no es que se le ocurrió y dijo, bueno, pongamos que corte el hielo con el cuchillo, ¿sí? Ese tipo de imágenes son muy ilustrativas para construir tanto enunciatarios como destinatarios. Y lo segundo que señalaba Diego, junto con lo que señalaba Renata, primero son jóvenes, son hermanos, se presentan como hermanos, son hermanos en la vida real, pero además en el podcast se presentan como hermanos, hablan de nuestro papá, ¿sí? De nuestro papá, y además se presentan como familia en una mesa. Hay ruidos, efectos de sonido, todo el guión está armado como si fuera una charla de sobremesa, ¿sí? Eso hace que el producto también sea deconstructurado y permita hablarle a determinada gente que no quiere un podcast académico sobre esto, ¿sí? Que no quiere que venga un profesor sobre China y le explique académicamente las características de China, ¿sí? Ya ahí vemos algunas marcas de los destinatarios. ¿Algo más que hayan podido anotar sobre los enunciatarios? Yo diría también que aparte de que no trata de alejarse de la imagen académica, es como que igualmente presenta a un experto que otro, y el que no es experto hace las preguntas y como que se puede poner de alguna forma en el lugar del oyente. Exactamente. El juego, ustedes fíjense, esto es un tipo de dispositivo discursivo. No es que, bueno, a ver cómo lo hacemos, no. Las figuras que se construyen, hay uno que son hermanos, que están en un clima deconstructurado, están terminando de comer y se ponen a comer después del asado, se ponen a hablar después del asado sobre China. Esa es la imagen, esa es la metáfora que se pone en juego. Pero hay uno que sabe, y que hay uno que sabe que es el experto, y otro que no sabe, que juega el lugar, como dice Irene, Rocío Irene, de el que puede estar escuchando, que le interesa el tema, pero que tampoco sabe y que se puede identificar con ese que pregunta. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, es un dispositivo discursivo bastante simple, pero bastante piola y que puede tener eficacia. Ahora, hay un punto que te lo explican en criollo, como dice Nicole, exactamente, pero te lo explican en criollo, en una sobremesa, pero a su vez hay un juego de ir y venir con lo académico. Fíjense que en un momento el que no sabe le dice al que sabe, el académico de la familia, ¿sí? Lo pone en ese lugar y construyen un enunciatario distinto. Hay un juego de dos enunciatarios ahí, no sé si lo alcanzaron a ver. Y eso funciona para aquel que sabe y para el que no sabe como destinatario. Entonces hay un juego entre la gente común y la academia. Hay un diálogo ahí, para terminar explicándolo lo más en criollo posible, como decía Nicole. Ahora, todo esto funciona para el destinatario, ¿no? Ahí hay una construcción de destinatario. ¿A quién creen, y pasamos a las segundas dos preguntas, a quién creen que le están hablando? ¿Qué destinatario están construyendo? Esta es la parte más difícil. Diga. No, profe, como yo dije recién, Sí. creo que el público es un público no académico, pero interesado en el tema, digamos. Exacto. Y bueno, también en este particular capítulo, digamos, un público de acá nomás, digamos, occidental, que no está interiorizado en el comunismo, en este caso, como se lo ve en China, como se lo ve acá. Si lo tuvieras que definir en términos de edad y en términos de sector social, ¿a quién dirías que le hablan? En términos de edad, Sí. sí, puede ser joven, un público joven. Joven y adultos jóvenes, pero hasta ahí. Claro, sí. Sí, por la forma, sí. Exacto. Y el sector social puede ser cualquiera, no sé. Porque... ¿Cualquiera te parece? ¿Que cualquiera puede tener interés en esta temática? ¿Se puede reconocer en este tipo de enunciatario, en este tipo de dispositivo discursivo?
en el podcast, en la plataforma. Para mí es medio clase mediero, digamos. Clase media. Más bien por ese lado. Fíjense todas las metáforas que están operando y todos los niveles que operan en definir el destinatario. Y ahí Manuel quería decir algo. Dale, Manuel. No, también iba a decir joven, me parece, porque capaz la gente más grande, como que las ideas sobre lo que es comunismo y capitalismo, como que ya no demuestran el querer cambiar una opinión que tienen al respecto con eso. Bien. Por eso decía, como gente que ya capaz más se está formando en eso. Bien, perfecto. Pero el gran parteaguas es que tengan interés en esta temática, ¿sí? O sea, es un público muy definido. No cualquiera se pone a escuchar un podcast sobre China. Te tiene que interesar de alguna manera la política, de alguna manera la geopolítica, tiene que tener cierto interés académico, cierto nivel académico, sí, puede ser algún vínculo cercano con lo académico. Es difícil, es cierto, que alguien que no tiene ningún interés en estos temas, en la política, en la geopolítica, se reconozca en este dispositivo discursivo, ¿sí? Porque cuando te hablan de empatía estratégica, y de ahí alguien que no tiene cierto roce con estos temas, dice, ay, no, esto están hablando de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí se produce una disonancia en ese tipo de momentos que difícilmente permitan que alguien que no está vinculado con este tipo de intereses, con ese tipo de trayectorias, se reconozca en este producto comunicacional, y como no se reconoce y no se identifica, difícilmente pueda seguir consumiéndolo. Esto se los voy a repetir y les voy a picar la cabeza. Siempre que hay consumo de un producto comunicacional, hay algún nivel de identificación con ese producto comunicacional. ¿Sí? Esa gente que dice, no, yo veo Tinelli, que era muy común cuando yo era más joven que ahora. Yo veo Tinelli porque quiero ver qué dan. Nah, es chamullo. En algún punto, eso que pasa ahí en ese producto comunicativo lo moviliza, la moviliza, le interesa, le gusta, no importa, no se trata de juzgar. Hay algún grado de identificación. ¿Alguna otra característica de los destinatarios? Interés en la temática, jóvenes, algún tipo de trayectoria cercana a lo académico, quizás algún interés en la política o en la geopolítica, alguna simpatía por la política, eso mismo, como dice Maxi. Digamos, pero ustedes se ven, o ustedes no sé si alcanzan a ver, que consuma podcast, que tenga un usuario en Spotify, digamos, que tenga el consumo de podcast incorporado. Ya todo eso, fíjense cómo va achicando el margen o las características de ese destinatario, y va achicando las posibilidades de que, bueno, que la escuche cualquiera. No funciona así. No lo va a escuchar cualquiera. Lo va a escuchar una parte, con suerte lo va a escuchar una parte, de aquellos que se reconozcan en todo este conjunto de características, o en algunas características de todas estas que hemos mencionado, ¿sí? Fíjense cómo fuimos achicando de, bueno, lo puede escuchar cualquiera, a joven de clase media o a adulto joven de clase media que tenga interés en lo académico, que tenga algún interés en la política, que tenga interés en China y la geopolítica. ¿Se entiende? Eso, sí, diga. Perdón, más allá de la plataforma, que me parece que es cierto, sí. Digo, a este tipo de contenido, sí, yo creo que sí lo puede escuchar, salvando las clases sociales. ¿Por qué una persona de clase baja, o todo lo contrario, no se puede interesar por este tema? No, yo no digo que no se interese, digo que el producto no está pensado para sectores populares. Que puede pasar que a algunos oyentes, te diría más bien sueltos, de sectores populares, lleguen a escuchar este podcast y se queden escuchándolo, sí, puede pasar, pero no va a ser la regla. Porque cuando el producto no está pensado para determinado público, difícilmente funcione con ese público. Difícilmente. Puede pasar. Te van a decir, tengo un tío, no sé qué cosa, que lo escuchó. Y sí, puede pasar, porque ni en comunicación ni en sociología nada es lineal. Pero los productos van condicionando los consumos.
no son abiertos y que los escuche cualquiera. Podemos creer que son abiertos y que los escuche cualquiera, pero no funcionan así. No funcionan así. Distinto es otros productos de comunicación que están pensados para audiencias amplias y que tienen pensados dentro de su discurso distintos dispositivos para hablarle a sectores más bajos, otros para hablarle a sectores medios y otros para hablarle a sectores medios altos. Y esos productos son capaces de construir audiencias mucho más amplias, pero si uno hace análisis de audiencias, va a ver que en esos productos, como en su momento fue Tinelli, por ejemplo, que lo veía la mitad de la Argentina, esos productos tienen algo para cada sector. Y no lo tienen por casualidad, sino que lo tienen porque están diseñados desde la producción de esa manera, en lo que en la industria de la comunicación se llama multitargeting, ¿sí? Es decir, apuntarle a distintos targets o a distintos sectores de audiencia al mismo tiempo. Las películas de Disney, por ejemplo, sobre todo las últimas películas de Disney, funcionan sobre la idea del multitargeting. Tienen una narración, un nivel de la historia para los más chicos y tienen otro nivel de historia para los más grandes dentro de los chicos y tienen otro nivel de historia e incluso chistes específicos para los adultos. ¿Por qué creen que un adulto que en las películas de Disney es muy común ver a los padres yendo a ver la película con los niños? Porque tiene distintos niveles de relato, distintos niveles de narración que funcionan sobre el multitargeting. Están pensados para que ese producto funcione a nivel de entretenimiento para los 3, 4, 5 públicos que tiene inscrito dentro del producto. Pero eso está diseñado, ¿sí? Buscando a Nemo cuando hacen referencia a The Shining, exactamente. Ese tipo de, esas referencias, esos chistes, que por ahí los más pequeños no los entienden y los adultos son los únicos que se ríen, son ese tipo de dispositivos discursivos que delimitan un público, que delimitan destinatarios, que le dicen a los padres, esta película también está pensada para vos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. A ver, esto fue un primer ejercicio. La idea es que de acá en adelante sigamos trabajando sobre comprender la perspectiva y ver cómo en concreto funciona, y vamos a ir de analizarlo a que ustedes puedan comprender cómo a la hora de producir, ustedes van a tomar decisiones que va a construir enunciatarios y destinatarios. Porque ahora estamos analizando, pero la idea es que ustedes puedan salir con las dos competencias. Puedan terminar este cursado sabiendo que cuando ustedes toman decisiones de producción y realizan un producto de una manera u otra, están tomando decisiones también sobre a quién le están hablando y cómo se están autoconstruyendo en ese discurso. ¿Estamos claros? Si hay alguna duda, este es el momento de hacerla, si no vamos cerrando la clase. Cuéntenme. Yo me quedo, si quieren consultar, este es el momento. Profe, ¿esto lo vas a subir al aula virtual o cómo es? El texto lo subo al aula virtual junto con el PowerPoint y el video de la clase. Genial, gracias. Sí, ¿quién habla? Conectar. Valentino. ¿Cómo anda Valentino? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué estuvieron viendo? ¿Cómo? ¿Qué estuvieron viendo hasta recién? Un montón de cosas. Re importante. Perdí, ya está, tengo que volver a cursar. No, con ver la clase me parece que te va a alcanzar. Bueno, estuvimos viendo, arrancamos con la perspectiva discursiva o enunciativa de los discursos radiofónicos. Es un tema nuevo, que obviamente no voy a volver a explicar, pero que va a quedar el video, la clase y el texto para que ustedes revisen. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Ok. Profe. Diga, no sé quién habla. Hola, Josefina. Josefina. ¿Cómo estás? ¿Hay alguna tarea para la clase que viene?
La tarea es que lean el texto, porque si no después no van a entender nada, ¿sí? No se queden con la clase, el texto es cortito, pero es la base de todo el cuatrimestre, así que leanlo. Bueno, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? Bueno, damos por finalizada la clase. Espero no haber sido demasiado pesado. Recuerdo para los que estaban y entraron, el recuperatorio es el martes 21 de septiembre. La clase queda subida en video y en formato PowerPoint al aula virtual junto con el texto que tienen que leer. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Nos vemos. Chau, chau.